El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de marzo. Iremos con ustedes. Texto temático. Iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Zacarías 8:23. Canciones 65 y 122. ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo se está cumpliendo hoy lo que dice Zacarías 8:23? ¿Cómo deben comportarse los ungidos? ¿Por qué no debemos preocuparnos por el número de los cristianos que toman del pan y del vino? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué dijo Jehová que pasaría en nuestros tiempos? Pregunta B. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Jehová dijo que en nuestros tiempos 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se agarrarían de la ropa de un judío y dirían: «Iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes». Zacarías 8:23. El judío representa a los cristianos que Dios ha ungido con su Espíritu Santo. La Biblia también los llama el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Y los 10 hombres representan a los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra. ¿Por qué quieren ir con los ungidos? Porque saben que Jehová los aprueba y porque sienten que es un honor adorar a Dios junto con ellos. Al igual que Zacarías, Jesús enseñó que los siervos de Dios estarían unidos. Él llamó rebaño pequeño a los que esperan vivir en el cielo. Y llamó otras ovejas a los que esperan vivir en la tierra. Jesús dijo que todos ellos serían un solo rebaño y que lo seguirían a Él como su único pastor. Juan 10:16. Pero puede que nos preguntemos, ¿necesitamos saber los nombres de todos los que hoy día son ungidos? ¿Cómo deben comportarse los ungidos? Si alguien de nuestra congregación empieza a tomar del pan y del vino en la conmemoración, ¿cómo debemos tratarlo? Y si el número de los que afirman ser ungidos sigue creciendo, ¿deberíamos preocuparnos? En este artículo responderemos estas 4 preguntas. ¿Necesitamos saber los nombres de todos los que hoy son ungidos? Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué no podemos saber con seguridad quiénes irán al cielo y formarán parte de los 144.000? ¿Deberíamos intentar saber los nombres de los ungidos que quedan en la tierra? No. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos saber con seguridad si al final irán al cielo. La nota a pie de página dice: según Salmo 87, 5 y 6, es posible que en el futuro Dios revele los nombres de todos los que estén en el cielo gobernando con Jesús. Fin de la nota. Es cierto que Dios los ha invitado a ir al cielo, pero solo irán si son fieles hasta el fin. Satanás lo sabe y usa a falsos profetas para intentar que sean infieles. Los ungidos solo pueden estar seguros de que irán al cielo cuando Jehová les da su aprobación final. Él les da esta aprobación final antes de que mueran o se la dará justo antes de que empiece la gran tribulación. Revelación 2, 10 y 7, 3 y 14. Párrafo 4. Pregunta. Si las otras ovejas no saben los nombres de todos los ungidos que quedan en la tierra, ¿por qué pueden decirles: «Iremos con ustedes»? Si las otras ovejas no saben los nombres de todos los ungidos que todavía están en la tierra, ¿por qué pueden decirles: «Iremos con ustedes»? La Biblia dice que los 10 hombres se agarrarían de la ropa de un judío y dirían: «Iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes». Como vemos, el versículo habla de un judío, pero luego dice ustedes. Así que el judío no representa solo a una persona, sino a todos los ungidos como grupo. Las otras ovejas saben esto, y por eso pueden decir que van con los ungidos, o sea, que sirven a Jehová junto con este grupo. No necesitan saber el nombre de todos los ungidos para seguir a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo debemos seguir a Jesús. ¿Cómo deben comportarse los ungidos? Párrafo 5. Pregunta A. ¿Qué advertencia deben tomar muy en serio los ungidos? Pregunta B.
porque es muy seria esta advertencia. Los ungidos deben tomar muy en serio la advertencia de 1 Corintios 11, 27 a 29, que dice: por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable respecto al cuerpo y la sangre del Señor. Primero, apruébese el hombre a sí mismo después de escrutinio, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe juicio contra sí mismo si no discierne el cuerpo. Si un ungido descuidara su amistad con Jehová y aún así tomara del pan y del vino en la conmemoración, estaría haciéndolo indignamente. En otras palabras, estaría comportándose con falta de respeto. Esta advertencia es muy seria, porque si un ungido no se mantiene fiel a Jehová, no recibirá el premio de la llamada hacia arriba por Dios mediante Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 a 16. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo deben comportarse los ungidos? Pablo les dijo a los ungidos: les suplico que anden de una manera digna del llamamiento con el cual fueron llamados. ¿Cómo debían hacer esto? Pablo les explicó: con completa humildad mental y apacibilidad, con gran paciencia, soportándose unos a otros en amor. También les recordó que debían esforzarse por mantenerse unidos y en paz. Efesios 4, 1 a 3. El Espíritu Santo ayuda a los siervos de Dios a ser humildes, no orgullosos. Por eso, los ungidos no se creen mejores que los demás. No piensan que por ser ungidos tienen más Espíritu Santo que el resto de los cristianos. Tampoco creen que entienden la Biblia mejor que los demás. Y no le dicen a una persona que creen que ella también es ungida y que debería tomar del pan y del vino. Más bien, reconocen con humildad que solo Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Qué cosas no hacen los cristianos ungidos? Pregunta B. ¿Por qué no hacen nada de esto los ungidos? Aunque los ungidos saben que es un honor ser invitados para ir al cielo, no esperan que los demás cristianos los traten de manera especial. Filipenses 2, 2 y 3 dice: hagan pleno mi gozo por ser ustedes de la misma mente y tener el mismo amor, estando unidos en alma, teniendo presente el mismo pensamiento, no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes. Saben que cuando Jehová los ungió, no hizo que todo el mundo se enterara. Por eso un ungido no se sorprende si al principio a alguien le cuesta creer que es ungido. Él sabe que la Biblia nos dice que no creamos enseguida a alguien si dice que Jehová le ha dado una responsabilidad especial. Además, cuando un ungido conoce a otros por primera vez, no les dice que es ungido. ¿Por qué? Porque no quiere llamar la atención. De hecho, puede que no se lo cuente a nadie. Tampoco presume de las cosas maravillosas que hará cuando esté en el cielo. 1 Corintios 4, 6 a 8 dice: ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla. No vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y en contra de otro. Pues, ¿quién hace que tú difieras de otro? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya son ricos, ¿verdad? Han empezado a reinar sin nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía yo que hubieran empezado a reinar, para que nosotros también reináramos con ustedes. Los cristianos ungidos no creen que deberían pasar tiempo solo con otros ungidos, como si fueran miembros de algún club especial. No buscan a otros ungidos para hablar o estudiar la Biblia entre ellos. Si los ungidos hicieran todo esto, causarían divisiones dentro de la congregación. Estarían actuando en contra del Espíritu Santo, que ayuda al pueblo de Dios a tener paz y unidad. Romanos 16, 17 y 18 dice: ahora los exhorto, hermanos,
a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido, y que los eviten. Porque hombres de esa clase no son esclavos de nuestro Señor Cristo, sino de su propio vientre, y con palabras melosas y habla lisonjera seducen los corazones de los cándidos. ¿Cómo debemos tratar a los que toman del pan y del vino? Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué debemos tener cuidado con la forma como tratamos a los ungidos? Jesús les dijo a sus discípulos: «Todos ustedes son hermanos». Y luego les dijo: «El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado». Mateo 23, 8 a 12. Así que estaría mal ensalzar a alguien, o tratarlo de manera especial, aunque sea ungido. La Biblia nos dice que sigamos el ejemplo de fe de los ancianos, pero no nos dice que sigamos a algún ser humano. Es verdad que la Biblia dice que algunos merecen que les demos doble honra, pero no porque sean ungidos, sino porque trabajan duro en predicar y enseñar. Si les damos demasiada atención o un trato especial a los ungidos, podemos avergonzarlos. O peor aún, podemos hacer que se vuelvan orgullosos. No queremos hacer nada que lleve a los ungidos a pecar. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo demostramos que respetamos a los ungidos? ¿Cómo demostramos que respetamos a los hermanos que Dios ha elegido para ir al cielo? De varias maneras. Primero, no les preguntamos cómo llegaron a ser ungidos, porque esto es algo muy personal. No es asunto nuestro. Además, no pensamos que los esposos, padres y otros parientes también deben ser ungidos. El honor de ser ungido no se hereda. Y tampoco hacemos preguntas que hagan sentir mal a alguien. Por ejemplo, no le preguntamos a la esposa de un ungido cómo se siente al pensar que su esposo no estará en el paraíso con ella. Confiamos en que en el paraíso Jehová nos dará todo lo que deseemos. Párrafo 11. Pregunta. ¿Por qué debemos seguir el consejo de no estar admirando personalidades? Tratar a los ungidos de la misma forma que tratamos a los demás hermanos es una protección para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la congregación puede haber falsos hermanos que incluso digan que son ungidos. Además, algunos ungidos pueden hacerse infieles. El discípulo Judas dijo que no debemos estar admirando personalidades. En otras palabras, no debemos seguir a otros miembros de la congregación, quizá porque son ungidos, porque son muy conocidos o porque le han servido a Jehová por años. Es importante seguir este consejo. Así, si estos hermanos abandonan a Jehová, no perderemos nuestra fe en él ni dejaremos de servirle. ¿Deberíamos preocuparnos por el número de los ungidos? Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Por qué no debemos preocuparnos por el número de los cristianos que toman del pan y del vino? Por mucho tiempo, el número de los cristianos que tomaban del pan y del vino en la conmemoración se hacía cada vez más pequeño. Pero en los últimos años, este número se ha hecho cada vez más grande. ¿Debemos preocuparnos por esto? No. Veamos 4 razones. Jehová conoce a los que le pertenecen. 2 Timoteo 2:19. Dios sabe quién es ungido y quién no. Pero los hermanos que cuentan en la conmemoración cuántas personas toman del pan y del vino no pueden saberlo. Así que el número incluye a los que creen que son ungidos, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, algunos tomaban del pan y del vino, pero luego dejaron de hacerlo. Y otros pueden tener problemas mentales o emocionales que les hagan creer que van a ir al cielo. Por todo esto, no sabemos con seguridad cuántos ungidos quedan en la tierra. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la cantidad de ungidos que quedarán en la tierra cuando empiece la gran tribulación? Cuando Jesús venga para llevarse a los ungidos al cielo, ellos estarán en muchas partes de la tierra. La Biblia dice que Jesús enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Mateo 24:31.
La Biblia enseña que en los últimos días solo quedarán unos pocos ungidos en la tierra, pero no dice cuántos quedarán cuando empiece la gran tribulación. Párrafos 15 y 16. Pregunta: ¿qué dos cosas debemos entender sobre los ungidos? Jehová decide cuándo elige a los ungidos. Dios empezó a ungir a algunos seres humanos con su espíritu después de que Jesús resucitó. Parece que en aquella época todos los cristianos eran ungidos. Después, por cientos de años, la mayoría de los que decían ser cristianos en realidad no lo eran. Aún así, en ese tiempo Jehová ungió con su espíritu a los pocos cristianos verdaderos que había. Estos eran como el trigo que Jesús dijo que crecería entre la mala hierba. Durante los últimos días, Jehová ha seguido eligiendo a personas para que sean parte de los 144.000. La nota a pie de página dice: Hechos 2:33 muestra que Jesús colabora con Dios cuando Él unge a una persona con su espíritu. Aún así, quien invita a esa persona es Jehová. Fin de la nota. Si Jehová decide elegir a algunos ungidos justo antes del fin, confiamos en que está haciendo lo correcto. Romanos 9:11 dice: Pues cuando todavía no habían nacido ni practicado cosa buena ni vil, para que el propósito de Dios tocante a la selección continuara dependiendo, no de obras, sino de aquel que llama. Y el versículo 16 añade: Así pues, no depende del que desea ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No queremos ser como los trabajadores de los que habló Jesús en un ejemplo. Ellos criticaron a su amo por cómo trató a los que llegaron a trabajar en la última hora. Mateo 20, 8-15 dice: Cuando empezó a anochecer, el amo de la viña dijo a su encargado: Llama a los obreros y págales su salario, procediendo desde los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los hombres de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Por eso, cuando vinieron los primeros, concluyeron que ellos recibirían más. Pero ellos también recibieron pago a razón de un denario. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo de casa y dijeron: Estos últimos trabajaron una sola hora. No obstante, los hiciste iguales a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor ardiente. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: Amigo, no te hago ningún mal. Conviniste conmigo por un denario, ¿no es verdad? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con mis propias cosas? ¿O es inicuo tu ojo, porque yo soy bueno? No todos los ungidos son parte del esclavo fiel y discreto. Mateo 24, 45-47. Al igual que en tiempos de los primeros cristianos, hoy día Jehová y Jesús usan a unos pocos para enseñar la verdad a muchas personas. En tiempos de los primeros cristianos, solo unos pocos ungidos escribieron las escrituras griegas cristianas. Y hoy día, solo unos pocos ungidos tienen la responsabilidad de darle al pueblo de Dios alimento al tiempo apropiado. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué hemos aprendido en este artículo? Jehová ha decidido que la mayoría de sus siervos vivirán para siempre en la tierra, y los que gobernarán con Jesús vivirán en el cielo. Jehová premia a todos sus siervos, tanto a los 10 hombres como al judío. Y espera que los dos grupos obedezcan las mismas leyes y sean fieles. Los dos deben ser humildes. Los dos deben servir juntos a Jehová y estar unidos. Y los dos deben esforzarse por mantener la paz en la congregación. Mientras esperamos a que llegue el fin, continuemos sirviendo a Jehová y siguiendo a Jesús juntos como un solo rebaño. La siguiente es información suplementaria. El amor no se porta indecentemente. El apóstol Pablo escribió: El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses. 1 Corintios 13, 4 y 5. En este versículo,
Portarse indecentemente significa ser maleducado o mostrarles falta de respeto a otros. Pero si amamos a nuestros hermanos, tomaremos en cuenta sus sentimientos antes de hacer o decir algo. Podemos demostrar que amamos a los hermanos que dirigen la organización por nuestra manera de tratarlos. A veces, hermanos muy conocidos pueden visitar la congregación o la asamblea a la que asistimos. Quizás sean superintendentes de circuito, betelitas, miembros del comité de sucursal, miembros del cuerpo gobernante o uno de sus ayudantes. Claro, es muy bueno mostrarles respeto a ellos y a sus esposas. No queremos ser como Diótrefes, quien no les dio la bienvenida a los hermanos que visitaban su congregación porque no los respetaba. Pero aunque recibamos con gusto a nuestros hermanos, quizás no les estemos demostrando respeto. ¿Cómo podría pasar esto? Aunque disfrutamos de conocer y hablar con los hermanos que nos visitan, no les mostraríamos respeto si los tratáramos como si fueran estrellas famosas. Por ejemplo, sería de mala educación tomarles fotos sin su permiso o sin que se dieran cuenta, quizás mientras están comiendo o haciendo otra cosa. Tampoco estaría bien pedirles que firmaran nuestros libros o Biblias, o empujar a otros hermanos para tomarnos una foto con ellos. Todo esto causaría una mala impresión en las personas que asisten por primera vez a nuestras asambleas. Si amamos a nuestros hermanos, no haremos nada de esto. Les mostramos respeto porque entendemos por qué nos visitan y agradecemos su duro trabajo. ¿En qué debemos pensar cuando tratamos a estos hermanos que nos visitan? Primero, recordemos que solo debemos dar gloria a Jehová. Segundo, aunque es bueno mostrarles respeto a estos hermanos y a sus esposas, no queremos tratarlos como si fueran estrellas famosas. Ellos quieren que los tratemos como a los demás hermanos. Y tercero, recordemos lo que Jesús nos enseñó. Todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Mateo 7:12. Si recordamos estas cosas, les mostraremos amor y no nos portaremos indecentemente. ¿Qué significa? Iremos con ustedes. Zacarías 8:23. Los 10 hombres son las otras ovejas. El judío son los ungidos. Las otras ovejas sirven a Jehová junto con los ungidos. Pero no los siguen a ellos ni les dan demasiada atención o un trato especial. Más bien, los aman, los respetan y los tratan como hermanos. Fin del artículo. La Atalaya, 15 de diciembre de 2015. Edición en lenguaje sencillo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 1 al 7 de febrero. Jehová se comunica con nosotros. Texto temático. Oye por favor, y yo mismo hablaré. Job 42:4. Canciones 113 y 114. ¿Qué contestaría? ¿Por qué Jehová se comunica con nosotros de manera sencilla? Aunque los seres humanos hablamos muchos idiomas, ¿por qué eso no impide que Jehová se comunique con nosotros? ¿Para qué publicó la Organización de Jehová la traducción del Nuevo Mundo? Párrafos 1 a 3. Pregunta A. ¿Por qué sabemos que la manera de comunicarse de Jehová es muy superior a la nuestra? Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? ¿Por qué creó Jehová a los ángeles y a los seres humanos? Porque quería compartir con otros seres la alegría de vivir. El primer ser vivo que hizo fue Jesús, a quien el apóstol Juan llama la Palabra. Jehová se comunicaba con Jesús y le expresaba lo que pensaba y sentía. Pablo dice que los ángeles también se comunican entre ellos y tienen su propio lenguaje. Pero este lenguaje es muy diferente al de los seres humanos. Jehová conoce muy bien a los millones de ángeles y seres humanos que ha creado. Él puede escuchar millones de oraciones a la vez. Además, entiende nuestras oraciones sin importar el idioma en que las hagamos. Y mientras nos escucha, dirige a los ángeles y se comunica con ellos.
Dios puede hacer todo esto porque su manera de pensar y de comunicarse es muy superior a la nuestra. Isaías 55, 8 y 9 dice: Porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni son mis caminos los caminos de ustedes. Es la expresión de Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Él se comunica con nosotros de manera sencilla para que podamos entenderlo. En este artículo veremos que Jehová siempre se comunica con nosotros de formas que podamos entender con claridad. También veremos que Él cambia su forma de comunicarse con nosotros según las circunstancias. Dios se comunica con los seres humanos. Párrafo 4. Pregunta A. ¿En qué idioma se comunicó Jehová con Moisés, Samuel y David? Pregunta B. ¿De qué habla la Biblia? Según parece, Jehová se comunicaba con Adán en hebreo antiguo. Luego también se comunicó en ese idioma con otros hombres, como Moisés, Samuel y David. Él les transmitió sus ideas y ellos las escribieron en sus palabras y con su propio estilo. También escribieron palabras que Jehová les dictó y registraron la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de la fe y del amor de los siervos de Dios y también de sus errores y pecados. Todo esto se escribió para nuestro beneficio. Párrafo 5. Pregunta: ¿por qué Jehová no siempre se comunicó en hebreo con los seres humanos? Jehová no siempre se comunicó en hebreo con los seres humanos. ¿Por qué no? Porque las circunstancias cambiaban. Por ejemplo, cuando los israelitas que vivían en Babilonia fueron liberados, muchos hablaban en su vida diaria el idioma arameo. Quizás por eso Daniel, Jeremías y Esdras escribieron partes de la Biblia en ese idioma. Párrafo 6. Pregunta: ¿por qué se tradujeron las escrituras hebreas del hebreo al griego? Años más tarde, un rey griego llamado Alejandro Magno conquistó muchos países. Como resultado, las personas de esos lugares empezaron a hablar un tipo de griego que todo el mundo entendía. Muchos judíos también empezaron a usar este griego común. Por esta razón, las escrituras hebreas se tradujeron del hebreo al griego. Esta traducción se conoce como la Septuaginta. Fue la primera traducción de la Biblia y es una de las más importantes. Según los expertos, esta traducción fue hecha por 72 personas. La nota a pie de página dice: la palabra Septuaginta significa 70. Se cree que esta traducción se empezó a hacer unos 300 años antes de Cristo y tomó unos 150 años terminarla. La Septuaginta sigue siendo una traducción muy importante porque ayuda a los expertos a entender palabras y versículos que en hebreo son difíciles de entender. Fin de la nota. Algunos de los que hicieron la Septuaginta traducían palabra por palabra, pero otros no. Aún así, para los judíos que hablaban griego y para los cristianos, la Septuaginta era la palabra de Dios. Párrafo 7. Pregunta: ¿en qué idioma hablaba Jesús con sus discípulos? Cuando Jesús estuvo en la tierra, es probable que hablara en hebreo. Puede que también usara expresiones en arameo que eran comunes. Además, conocía el hebreo antiguo que hablaban Moisés y los profetas, porque los judíos leían sus textos todas las semanas en sus lugares de reunión. En esa época también se hablaba griego y latín, pero la Biblia no dice si Jesús hablaba esos idiomas. Párrafos 8 y 9. Pregunta A: ¿por qué algunos libros de la Biblia se escribieron en griego? Pregunta B: ¿qué nos enseña todo esto sobre Jehová? Los primeros discípulos de Jesús hablaban hebreo. Pero después de que él murió, muchos que hablaban otros idiomas empezaron a hacerse discípulos. Hechos 6:1 dice: ahora bien, en estos días, cuando aumentaban los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los judíos de habla griega contra los judíos de habla hebrea,
porque a sus viudas se las pasaba por alto en la distribución diaria. Con el tiempo, cada vez más cristianos hablaban griego en vez de hebreo. Como el griego era el idioma que hablaba la mayoría de la gente, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron en ese idioma. La nota a pie de página dice: según algunos expertos, Mateo escribió su libro en hebreo y luego quizás él mismo lo tradujo al griego. Fin de la nota. Las cartas de Pablo y otros libros de la Biblia también se escribieron en griego. Cuando los escritores de las escrituras griegas querían citar palabras de las escrituras hebreas, a menudo las sacaban de la Septuaginta, porque ahí ya estaban traducidas al griego. A veces, la forma como estaban escritas esas palabras en la Septuaginta era un poco diferente de cómo estaban en las escrituras hebreas originales. Aún así, esas traducciones hechas por hombres imperfectos forman parte de la Biblia que tenemos hoy. ¿Qué nos enseña todo esto? Que Jehová no piensa que algún idioma o cultura sea mejor que los demás. Hechos 10:34 dice: ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial. Párrafo 10. Pregunta: ¿qué hace Jehová para comunicarse con nosotros? Hasta aquí hemos visto que Jehová adapta su forma de comunicarse con nosotros según las circunstancias. No nos obliga a saber un idioma específico para poder conocerlo o aprender sobre sus promesas. Zacarías 8:23 dice: esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días sucederá que 10 hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío y dirán: ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y Revelación 7, 9 y 10 declara: después de estas cosas vi, y, miren, una gran muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Y siguen clamando con voz fuerte, y dicen: la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. También hemos visto que Jehová hizo que algunos humanos escribieran sus ideas, pero dejó que lo hicieran en sus propias palabras. Dios protege el mensaje de la Biblia. Párrafo 11. Pregunta: aunque los seres humanos hablamos muchos idiomas, ¿por qué eso no impide que Jehová se comunique con nosotros? Los seres humanos hablamos muchísimos idiomas, pero esto no impide que Jehová se comunique con nosotros. ¿Por qué? Porque Él se ha asegurado de que su mensaje se traduzca a muchos idiomas. Por ejemplo, en la Biblia solo hay unas pocas palabras de Jesús en el idioma en que Él las dijo. Pero Jehová hizo que el mensaje de Jesús se escribiera y luego se tradujera al griego y a otros idiomas. Además, el mensaje de Dios se conservó porque Él hizo que los judíos y los cristianos hicieran muchas copias de la Biblia. Y esas copias se tradujeron a muchos otros idiomas. Unos 400 años después de Cristo, un escritor religioso dijo que las enseñanzas de Jesús ya se habían traducido a los idiomas de muchos lugares, como Siria, Egipto, la India, Persia y Etiopía. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué ataques ha habido contra la Biblia? A lo largo de toda la historia, ha habido muchos ataques contra la Biblia y contra los que la han traducido o distribuido. Por ejemplo, unos 300 años después de Cristo, un emperador romano mandó que se destruyeran todas las Biblias. Unos 1200 años después, un hombre llamado William Tyndale empezó a traducir la Biblia al inglés. Él dijo que si Dios le permitía vivir lo suficiente, haría que hasta un joven campesino entendiera la Biblia mejor que un sacerdote. Cuando los líderes religiosos empezaron a perseguirlo, Tyndale tuvo que huir de Inglaterra para poder terminar su traducción y empezar a imprimirla. Aunque los líderes religiosos intentaron quemar todas las copias que encontraron,
su traducción llegó a muchas personas. Con el tiempo, Tyndale fue asesinado y quemado. Pero su obra sobrevivió a los ataques y fue la base de una traducción inglesa llamada King James Version, versión del rey Jacobo. Segunda a Timoteo 2:9 dice: con relación a las cuales estoy sufriendo el mal hasta el punto de cadenas de prisión como malhechor. Sin embargo, la palabra de Dios no está encadenada. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué han encontrado los expertos al analizar manuscritos antiguos de la Biblia? Es cierto que algunas de las copias más antiguas de la Biblia tienen algunos errores y diferencias. Pero muchos expertos han analizado miles de manuscritos y traducciones antiguas. ¿Y qué han encontrado? Que solo hay diferencias en unos pocos versículos y son tan pequeñas que no cambian el mensaje de la Biblia. Los estudiantes sinceros de la Biblia están seguros de que tienen en sus manos la palabra inspirada de Dios. Párrafo 14. Pregunta: ¿en cuántos idiomas puede leerse hoy día la Biblia? A pesar de los ataques que ha sufrido, la Biblia puede leerse hoy día en más de 2.800 idiomas. Ningún otro libro se ha traducido a tantos idiomas. Y aunque mucha gente no cree en Dios, la Biblia sigue siendo el libro más distribuido de la historia. Es cierto que algunas traducciones no son muy exactas o fáciles de leer, pero casi todas contienen el importante mensaje de esperanza y vida eterna. Se necesitaba una nueva traducción. Párrafo 15. Pregunta A. ¿Qué cambio ha habido entre 1919 y nuestros días? Pregunta B. ¿Por qué nuestras publicaciones se hacen primero en inglés? En 1919, un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia fue nombrado esclavo fiel y discreto. Mateo 24:45. En ese tiempo, el esclavo se comunicaba con el pueblo de Dios sobre todo en inglés. Pero en nuestros días, las publicaciones bíblicas que prepara el esclavo están en más de 700 idiomas. Como pasaba en tiempos antiguos con el griego, hoy día el inglés es el idioma que más se usa para la educación y el comercio. Además, es uno de los idiomas más conocidos del mundo. Por eso nuestras publicaciones se hacen primero en inglés y luego las traducimos a otros idiomas. Párrafos 16 y 17. Pregunta A. ¿Qué necesitaba el pueblo de Dios? Pregunta B. ¿Qué se hizo para darle al pueblo de Dios lo que necesitaba? Pregunta C. ¿Cuál era el deseo del hermano Nor? Las publicaciones que usa el pueblo de Dios se basan en la Biblia. Hace más de 60 años, la versión más usada en inglés era la King James Version, versión del rey Jacobo. Pero esta traducción es de 1611, así que usa palabras antiguas y difíciles de entender. Los manuscritos antiguos tienen el nombre de Dios miles de veces, pero esta versión solo lo tiene unas pocas veces. Además, tiene varios errores de traducción y versículos que no están en los manuscritos más antiguos. Otras traducciones de la Biblia en inglés tenían problemas parecidos. El pueblo de Dios necesitaba una traducción exacta y fácil de entender. Por eso se nombró a un grupo de hermanos para que tradujeran la Biblia. A este grupo se le llamó el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. Ellos publicaron su traducción en 6 tomos, entre 1950 y 1960. El primer tomo se presentó en una asamblea el 2 de agosto de 1950. Ese día, el hermano Nor dijo que los siervos de Dios necesitaban una traducción de la Biblia moderna, exacta y sencilla. Así podrían aprender la verdad de Dios con facilidad. Esa traducción debía ser muy fácil de leer y de entender, como lo eran los textos originales de los discípulos de Cristo. El deseo del hermano Nor era que la traducción del Nuevo Mundo ayudara a millones de personas a conocer a Jehová. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué ha ayudado a traducir la Biblia a más idiomas?
El deseo del hermano Knorr se cumplió en 1963. Para ese año, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas ya estaba disponible en alemán, español, francés, holandés, italiano y portugués. En 1989, el cuerpo gobernante creó en la Central Mundial un departamento para ayudar a los traductores de la Biblia. Y en 2005 dio permiso para traducir la Biblia a todos los idiomas en los que se publica la Atalaya. Gracias a todo esto, hoy día la traducción del Nuevo Mundo está disponible entera o en parte en más de 130 idiomas. Párrafo 19. Pregunta A. ¿Qué pasó en 2013? Pregunta B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? La traducción del Nuevo Mundo se publicó en inglés hace más de 60 años. Desde entonces, el idioma inglés ha cambiado. Por eso fue necesario actualizar esta traducción. Los días 5 y 6 de octubre de 2013, más de 1.400.000 personas en 31 países vieron en persona o por Internet la reunión anual número 129. En esa reunión, un miembro del cuerpo gobernante presentó una edición revisada de la traducción del Nuevo Mundo en inglés. Todo el mundo estaba emocionado y muchos lloraron cuando la tuvieron en sus manos. Durante el programa, los oradores leían los versículos en esta edición y todos notaron que era más fácil de entender. En el siguiente artículo hablaremos de esta versión actualizada y de su traducción a otros idiomas. ¿Qué significa? Jehová se comunica con nosotros. Jehová nos da su mensaje de una forma que podamos entender con facilidad. Con Adán se comunicó en hebreo antiguo, pero puede comunicarse con nosotros en cualquier idioma. Lo que más le importa es que entendamos lo que piensa, lo que siente y lo que quiere que hagamos. Fin del artículo.